Hola gente, estamos en el 12º seminario de matemática aplicada del segundo cuatrimestre. En esta ocasión vamos a tener a Luciana Melchiori, que es doctora en matemática, viene de la Universidad Nacional del Litoral y está trabajando actualmente también en la UTN, en un centro de CONICET. Básicamente, esto es una charla que yo encontré revisando lo que había en la UMA y después me la terminé de perder, así que un poquito es eh, gusto individual mío de lo que quería escuchar, pero también es una aplicación que toca un poco cosas que se estuvieron trabajando incluso acá en la Facu. Así que las dejo con Luciana, que nos va a contar sobre un problema de ruteo diario de camiones en industria forestal. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, soy doctora en matemática, me doctoré en análisis, pero bueno, este año empecé a trabajar en cosas un poco más de optimización combinatoria y programación lineal. Así que bueno, hoy quería contarles un poco lo que venimos trabajando con la doctora Nacini Graciela de la Universidad Nacional de Rosario, y los doctores Montaña y Corsano del Instituto INGAR, el Instituto de Desarrollo y Diseño INGAR de Santa Fe, que tiene, bueno, doble dependencia UTN CONICET. Bueno, para contarles un poco cómo fue que empezamos, cómo fue que apareció este problema de ruteo. En el 2013, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, dentro del Plan Argentina Innovadora 2020, propuso como núcleo socioproductivo estratégico el tema de producción y procesamiento de recursos forestales. Fue ahí entonces que, bueno, un grupo de investigadores del CONICET, del INGAR, empezaron a analizar, a hablar con las industrias, con las empresas de la industria forestal argentina para investigar y conocer cuáles eran los problemas que aparecían en la industria, ¿no?, forestal. Entonces, desde ese momento empezaron a trabajar en distintos problemas, como ser la planificación de la producción, la planificación de raleo forestal, la planificación de backing forestal. Trabajaron en producción de tablas en un aserradero. En particular, cuando trabajaron en este problema, desarrollaron una aplicación, una app que se llama SPA, Sistema de Planeamiento de Aserraderos, que sirve como herramienta para las empresas, para los aserraderos, para resolver un poco los problemas que aparecen en la producción de tablas. Está también el problema de planificación de la operación de secado de un aserradero y, bueno, y el ruteo diario de camiones. Entonces, hoy voy a hablar un poco de lo que venimos haciendo de ruteo diario de camiones. Para organizar un poco la charla, bueno, este problema de ruteo lo podemos ver como, nosotros lo llamamos problema de recogida y entrega en el transporte de troncos, porque es una variación del clásico problema de recogida y entrega. Y lo vamos a ver como en dos partes. La primera parte es el problema que considera la asignación y el ruteo, y la segunda parte, el problema que considera asignación, ruteo y scheduling. Bueno, para empezar entonces con el problema de asignación y ruteo, vamos a escribir el problema, mostrar algunos antecedentes, contar el modelo que nosotros proponemos, cuál fue la performance que vimos, y algunos modelos alternativos a este, ¿sí? Después voy a pasar al que considera scheduling. Entonces, empecemos con el problema de asignación y ruteo. Es un problema que involucra la base de los vehículos, ¿sí?, que cuentan con una flota homogénea de camiones. Tenemos los frentes de cosecha que ofertan diferentes tipos de materias primas y las industrias que demandan estas materias primas. Entonces, el objetivo del problema es generar las rutas de los camiones entre estos distintos nodos, minimizando los costos de transporte. Todo esto sujeto a diferentes restricciones, ¿sí? Como ser que cada camión debe comenzar y terminar su ruta en la base de operaciones del camión. Cada camión puede ir varias veces al mismo frente o a la misma planta. Se debe satisfacer la demanda, ¿sí? La demanda, que es un parámetro del problema,
que está expresada en el número de cargas completas de camiones. Respetar el límite de oferta de cada frente de cosecha, ¿sí? También este parámetro expresado en el número de cargas completas de camiones. Tener en cuenta que cada camión va a transportar a lo sumo un tipo de materia prima. Cada ruta tiene que tener un tiempo máximo de duración, ¿sí? Puede ser, esto se debe quizás a la jornada laboral de los camioneros, ¿sí? No puede durar más de 8 o 10 horas. Y si a una ruta la pensamos como una sucesión de viajes, ¿sí? Un viaje que sería desde una base a un frente, desde un frente a una planta, o desde una planta a un frente, o desde una planta a la base, ¿sí? Entonces, si a la ruta la pensamos como una sucesión de viajes, hay una cantidad máxima de viajes que puede realizar cada camión, ¿sí? Bueno, respecto a los antecedentes que encontramos en la literatura de este problema, debido a la complejidad combinatoria de este problema, hay diferentes autores que presentaron enfoques basados en heurísticas, ¿sí? Las heurísticas son algoritmos que plantean simplificaciones del problema o lo descomponen para resolverlo en forma más eficiente desde el punto de vista computacional, pero sin poder asegurar que la solución obtenida sea óptima global por las simplificaciones o las descomposiciones que plantean. Entonces, por ejemplo, una descomposición del problema que se hace es primero resolver la asignación, ¿sí? Qué materia prima voy a buscar de qué frente y a qué planta la voy a llevar, y después resolver el problema de ruteo, ¿sí? Qué rutas son las que hacen que se minimice el costo de transporte. Recientemente, Bordón, Montagna y Corsano presentaron una formulación exacta, o sea, no utilizando métodos heurísticos, ¿sí? A través de un modelo de programación entera lineal que simultáneamente resolvía el problema de asignación y ruteo. Entonces, en este sentido fue que nosotros trabajamos, y bueno, se preguntarán por qué nos pusimos a hacer, nos planteamos el mismo problema que ya estaba resuelto. Esto fue porque queríamos estudiar otro enfoque que nos permitiera incorporar las restricciones de scheduling de las que voy a hablar después. Bueno, ¿cómo llegamos al modelo que proponemos? Cuando nos pusimos a estudiar la complejidad computacional del problema, del problema de recogida y entrega en el transporte de tronco, que llamamos PRETT, tuvimos que modelar este problema como un problema de cubrimientos de un subconjunto de vértices de un digrafo con circuitos, ¿sí? Con ciertas restricciones adicionales. Entonces, para mostrar un poco el digrafo involucrado, voy a presentar un ejemplo pequeño. Supongamos que tenemos una base con 4 camiones, 3 frentes y 5 plantas. Entonces, el digrafo que vamos a considerar va a tener un nodo por cada camión. Voy a estar considerando un nodo por cada unidad de materia prima, o sea, cada camión ofertado en el frente, o sea, un nodo por cada camión ofertado en cada frente, o sea, voy a tener todos estos nodos. Y en cada planta también voy a considerar un nodo por cada camión demandado en cada planta, ¿sí? Entonces, este es el digrafo que consideramos, ¿sí? Teniendo arcos entre los distintos nodos. Entonces, el problema del PRETT lo podemos reformular como encontrar un cubrimiento P de costo mínimo del conjunto de nodos de demanda con circuitos tales que todo nodo de demanda pertenece al menos un circuito, ¿sí? Todo nodo de oferta está en a lo sumo un circuito de P. Todo nodo de camiones está en a lo sumo un circuito de P, y la duración de todos los circuitos no debe superar la duración máxima permitida de la ruta, ¿no? Bien, entonces cuando armamos el modelo de programación lineal entera basado en este digrafo, no tuvimos un buen rendimiento de este modelo. Entonces dijimos, bueno, pero ¿por qué consideramos
los frentes así explotando en la cantidad de camiones ofertados. ¿Por qué no consideramos un nodo por cada frente y un nodo por cada planta? Así que pasamos de considerar el digrafo anterior a considerar este digrafo y armar un modelo basado en este digrafo. Entonces, el modelo concretamente es el siguiente. Tenemos estos conjuntos, el conjunto de los camiones, el conjunto de las bases, de los frentes, de las plantas, de las materias primas, y el conjunto de los posibles viajes. O sea, N en este caso es un parámetro de problema, ¿sí? Esto de que les decía que se pueden realizar, cada ruta puede tener una cantidad máxima de viajes, entonces tengo esta lista de viajes. Entonces, lo que va a hacer el modelo es generar para cada camión una ruta como una sucesión de viajes. Entonces, las variables de decisión me van a estar dando cada uno de los viajes. Voy a tener variables asociadas al comienzo de una ruta, ¿sí? Fíjense, es variables del tipo X supera B sub 1, sub CFM, que esta variable va a ser 1, si el camión C en el primer viaje se dirige hacia el frente F a buscar materia prima M, ¿sí? Después tenemos las variables asociadas a los viajes intermedios entre frentes y plantas, ¿sí? Y los viajes asociados al final de la ruta de cada camión. X supra BI, PC, que nos está diciendo que esta variable es 1 si el camión C en su 10º viaje regresa a su base desde la planta P, ¿sí? Entonces, con estas variables de decisión, la función objetivo, que es minimizar el costo total de transporte, la podemos escribir de la siguiente manera. Si T-cost representa el costo total de transporte, entonces este se calcula como multiplicar el costo de cada viaje por la variable de decisión que me está diciendo si ese viaje se realiza o no. Acá cabe destacar que en el caso de los costos asociados al primer viaje, estos costos van a incluir también el costo fijo de utilizar el camión, ¿sí? O sea, no solo el costo del viaje, sino también cuánto me sale utilizar ese camión. Bueno, entonces las restricciones son las siguientes. A lo sumo podemos tener una ruta para cada camión, ¿sí? Después tenemos las usuales restricciones de conservación de flujo. Por ejemplo, esta que nos dice que si un camión sale de su base y se dirige a algún frente, entonces debe regresar a su base y debe hacerlo desde una planta, ¿sí? Tenemos estas que nos dicen que si un camión llega a un frente, ya sea desde su base o desde una planta, a buscar materia prima M, entonces debe dirigirse hacia una planta que requiera esa materia prima M. Y por último, estas que nos dicen que si un camión llega a una planta desde un frente de cosecha, entonces desde esa planta o va a retornar a la base del camión o se va a dirigir hacia otro frente a buscar otra materia prima, ¿sí? Tenemos también la restricción en el tiempo máximo de duración de una ruta. Si calculamos time C, que es el tiempo de la ruta, tiempo de duración de la ruta del camión C, entonces time C tiene que ser menor o igual a este parámetro que nos da la cantidad máxima que le estamos permitiendo al camión viajar, ¿sí? Después tenemos el límite en la oferta y la satisfacción de la demanda, ¿sí? Si sumo todos los viajes que llegan al frente F con materia prima M, entonces eso no puede superar la oferta. Y si sumo todos los viajes que llegan desde algún frente F con materia prima M a una planta P, entonces eso debe darme la demanda de materia prima M que demanda la planta P, ¿sí? Bien, para ver un poco cómo se comporta este modelo con un ejemplo, consideramos esta cadena de suministros que cuenta con 3 aserraderos, o sea, 3 plantas, 5 frentes de cosecha, una base regional con 120 camiones, una materia prima, permitiéndole
a los camiones que tengan rutas de hasta 7 viajes y no más de 10 horas de duración. Entonces, estas son las distancias entre todos los nodos, la cantidad de materia prima ofertada y la cantidad de materia prima demandada. Entonces, si escribimos este es un modelo con 1.248 variables binarias y 3.849 ecuaciones, ¿sí? Se resuelve en 2,36 segundos con 0% de gap de optimalidad. Y la solución la podemos escribir de la siguiente manera, ¿sí? Cada camión, los viajes que realiza, podemos calcular la duración del tiempo de la ruta. Esto nos termina dando, digamos, una herramienta práctica y concreta para las empresas de la industria, ¿sí? Bueno, y para seguir estudiando un poco más la performance del modelo, consideramos 20 escenarios distintos que extrajimos del trabajo de Bordón, Montaña y Corsano, que son escenarios basados en el contexto argentino, ¿sí? Donde se va variando la cantidad de bases, de plantas, de materias primas y de frentes. Y bueno, en 18 de los 20 escenarios se llega a la solución óptima en menos de 5 minutos, ¿sí? De hecho en menos de 20 segundos. Solo en 2 casos, en 2 escenarios, no llegamos a la solución óptima, ¿sí? Tenemos un gap del 0,49 y 0,04%, o sea, igualmente un gap de menos del 1%. Pero bueno, no se llega a la solución en los 2 casos que tienen la mayor demanda considerada, que son 1.000 unidades de materia prima, o sea, 1.000 camiones cargados de materia prima. Pero bueno, entonces, viendo esta situación, dijimos, ¿qué podemos hacer para mejorar la performance del problema? Y pensando que seguramente, o sea, no llega a encontrar la solución en 5 minutos por la gran cantidad de soluciones alternativas que tiene el problema, nos propusimos entonces estudiar restricciones que redujeran la cantidad de soluciones alternativas, ¿sí? Entonces, agregamos restricciones adicionales. Bueno, para contarles un poco, entre las restricciones que evitan soluciones alternativas, consideramos esta, que lo que hace es imponer que los camiones de una misma base salen en forma decreciente en función de la duración de sus viajes, ¿sí? Si los camiones están numerados, entonces el primer camión va a tener el viaje más largo, el segundo otro viaje más corto y así sucesivamente. Otra restricción que evita soluciones alternativas es esta, que lo que hace es que los camiones de una misma base van a salir en orden creciente, ¿sí? En función de la numeración que le dimos a los camiones. Y después, otra manera de evitar soluciones alternativas es suponiendo que los camiones, los frentes y las plantas están indexados, ¿sí? Numerados, entonces plantear restricciones de monotonía. Entonces, por ejemplo, tenemos la monotonía camión-frente, que lo que hace es imponer que si 2 camiones llegan a distintos frentes, entonces el camión de índice menor debe ir hacia el frente de índice menor y el camión de índice mayor debe ir hacia el frente de índice mayor. ¿Sí? O sea, estaríamos evitando, de alguna manera, si vemos el dígrafo, estas cruces, ¿sí? Que aparezcan estas cruces. Tenemos análogamente las restricciones que imponen monotonía frente-planta, o sea que si tengo 2 camiones que están en un frente y se van a dirigir a 2 plantas distintas, entonces lo que imponen estas restricciones es que el camión de índice menor se dirija hacia la planta de índice menor, ¿sí? Bueno, y así, análogamente, tenemos la monotonía planta-frente,
Y por último, las restricciones de monotonía planta-base, que lo que imponen es que si tengo dos camiones de la misma base que están en una misma planta y uno va hacia un frente y el otro va retorna a su base, entonces el de índice menor es el que tiene que retornar a su base y el de índice mayor es el que va a seguir viajando por los frentes, ¿sí? Bien, otro tipo de restricciones adicionales que consideramos para mejorar la performance son desigualdades válidas adicionales, o sea, desigualdades que podrían ajustar la región factible de la relajación lineal del problema asociado y, bueno, mejorar de alguna manera la performance del solver. Bueno, entonces, entre estas desigualdades válidas que consideramos está esta, que lo que hace, lo que nos dice es que si el camión C no se utiliza, entonces no realiza viajes entre frentes y plantas, ¿sí? Y después tenemos estas dos desigualdades válidas que lo que dicen es que si un camión regresa a su base, entonces no realiza más viajes posteriormente, ¿sí? Y a estas dos le ponemos nombre, ya vamos a ver por qué, A y B. Entonces, teniendo en cuenta todas estas restricciones adicionales, lo que armamos fueron 27 modelos distintos de programación lineal, compuestos por el modelo inicial que mostramos y agregando estas restricciones en distintas combinaciones. En la mayoría de los casos no se dieron cambios notables en los tiempos de resolución. Sí podemos destacar el modelo que se compone por las restricciones del modelo inicial y estas dos que destaqué, las desigualdades válidas A y B. ¿Sí? Para ese modelo en particular, esta es la tabla de resultados, ¿sí? En este caso se resuelven 19 de los 20 escenarios con optimalidad, se llega a la solución óptima, ¿sí? Bueno, y hay solo un caso que en 5 minutos no llegamos a la solución, pero bueno, lo hacemos con un gap de menos del 1% de optimalidad. Bueno, eso respecto al primer problema, ¿sí? que considera asignación y ruteo. Pasamos ahora al problema que considera asignación, ruteo y scheduling. Entonces vamos a describir cuál es este problema, qué modelo proponemos y cuál es la performance de este modelo. Bueno, los nodos involucrados en este modelo son los mismos. Tengo la base de los camiones, los frentes de cosechas y las industrias, pero en este caso el objetivo es generar las rutas de los camiones entre estos nodos con horarios, ¿sí? Minimizando los costos de transporte, ¿sí? O sea, le tengo que decir al camión que realice tal ruta, pero ¿en qué horario? Bueno, las restricciones son las mismas que dijimos antes. Cada ruta comienza y termina en la base de operaciones del camión. Los sitios de oferta y demanda se pueden visitar más de una vez. Se debe satisfacer la demanda. No podemos superar la oferta. Cada camión transporta lo sumo un tipo de materia prima. Vamos a tener un tiempo máximo de duración de una ruta. Y si pensamos una ruta como una sucesión de viajes, vamos a tener una cantidad máxima de viajes que puede realizar cada camión. Pero se agregan las restricciones de scheduling ahora, ¿sí? Entre estas restricciones está que cada camión puede salir de su base dentro de un periodo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, no queremos que los camiones salgan después del mediodía, ¿sí? Otra restricción sería que cada frente de cosecha y cada planta está abierta durante un periodo de tiempo, ¿sí? No están abiertas todo el día, sino que están abiertas durante un periodo de tiempo. Bueno, se conocen los tiempos de viaje entre cada nodo, ¿sí? En cada planta y en cada frente se cuenta con un dispositivo para cargar o descargar materia prima, ¿sí? Y se conocen los tiempos de carga y descarga, o sea, yo sé que si voy a la planta, cuento con un dispositivo y descargar la materia prima que tengo en el camión me va a llevar tanto tiempo. Lo mismo en los frentes.
Por último, si un camión llega a un frente de cosecha o a una planta y hay otro camión que está cargando o descargando materia prima, entonces debe esperar, ¿sí? Bien, entonces la estrategia que utilizamos para modelar este problema fue particionar el tiempo de funcionamiento de los frentes de cosecha y las plantas en turnos de carga o descarga respectivamente, ¿sí? O sea, de alguna manera simplificamos el problema, pero es bastante razonable. Entonces lo que armamos fue en cada frente una lista de turnos, ¿sí? Sucesivos, una lista de turnos de carga y en cada planta una lista de turnos de descarga. Entonces, en concreto, el modelo propuesto es el siguiente. Tenemos el conjunto de camiones, de base, de frentes y de plantas, el conjunto de materias primas, y ahora en lugar de la lista de viajes tenemos la lista de turnos en los frentes y la lista de turnos en las plantas, ¿sí? Cada turno tiene asociado una hora de comienzo y una hora de fin. Entonces ahora el digrafo que vamos a considerar ya no es este, sino este, que va a tener un nodo por cada camión, un nodo por cada frente y cada turno en el frente, ¿sí? Y un nodo por cada planta y cada turno en la planta, ¿sí? O sea, un nodo para la planta y el turno, y así para todos los turnos. Bueno, podemos ver que se multiplicaron bastante la cantidad de nodos respecto al problema anterior que no consideraba scheduling. Bueno, entonces, como antes, el modelo que vamos a proponer va a generar una ruta como una sucesión de viajes y vamos a tener 4 tipos de variables, ¿sí? Las variables asociadas al comienzo de una ruta, ¿sí? Que son del tipo X sub C, F, T, M. Esta variable va a valer 1 si el camión C se dirige desde su base hacia el frente F en el turno T a buscar materia prima M, ¿sí? Después tenemos las variables asociadas a los viajes intermedios entre frentes y plantas, por ejemplo, la variable X, C, F, T, P, L, M vale 1 si el camión C al final del turno T se dirige desde el frente F hacia la planta P a cargar materia prima M en el turno L, ¿sí? Y tenemos las variables asociadas al final de una ruta, la variable X, P, L, C, que vale 1 si el camión C al final del turno L, desde la planta P, regresa a su base, ¿sí? Bueno, como podrán intuir, no todos los nodos de este dígrafo van a estar unidos por un arco, ¿sí? Porque, bueno, como podrán ver, puedo tener un turno en un frente que termine o que comience más tarde, que termine más tarde de lo que un turno en una planta comienza. Entonces, esos dos no pueden estar asociados. Entonces, no todos los nodos de los frentes y las plantas están unidos por un arco. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a estudiar las condiciones para definir estas variables. O sea, no para toda upla de turnos y de frentes y plantas no va a estar definida esta variable. Entonces, ¿para qué upla, por ejemplo, CFTM va a estar definida esta variable? Bueno, la variable es XCFTM va a estar definida. Sí, obviamente, el frente F oferta la materia prima M y verifica varias condiciones, como ser esta, que lo que dice es que si la hora de apertura de la base más el tiempo que me lleva a mí ir desde la base al frente es menor o igual al tiempo, a la hora del comienzo del turno T en el frente F, o sea, si esa condición vale, entonces la variable está definida. Y básicamente, ¿por qué? Porque tengo que descartar los turnos en los frentes a los que no puedo llegar porque son muy tempranos y la base abre más tarde, digamos, o
el viaje que va desde la base al frente es largo, ¿sí? Entonces no llegaría a ese turno. Entonces así vamos eliminando variables. Después tenemos que tiene que verificar esta condición también, donde el parámetro HCUTP indica la hora en que comienza el último turno de la planta, de las plantas. Entonces, esta condición lo que va a hacer es eliminar las variables que asocian camiones y turnos en los frentes que no pueden ser usados debido a que no hay turnos en las plantas que reciban camiones tan tarde, ¿sí? Como que este turno es muy tarde, entonces no llegaría a ninguna planta, ¿sí? Y otra estrategia que utilizamos para eliminar más variables fue considerar un tiempo máximo de espera, que permitíamos un tiempo máximo de espera. O sea, es razonable imponer que los camiones no estén esperando en los frentes o en las plantas más de 45 minutos, o una hora, o lo que se quiera. Entonces agregamos también estas condiciones para definir estas variables. De esa manera reducimos lo más que pudimos la cantidad de variables. Bueno, y así tengo condiciones para las otras variables, ¿sí? No las voy a decir en detalle para no cansar. Bueno, y ahora el modelo, la función objetivo es similar a la anterior. Tengo el costo total de transporte, ¿sí? Que se calcula como el producto del costo por si el viaje se realiza o no. Y bueno, y tengo las mismas restricciones que antes, ahora con estas nuevas variables. Tengo a lo sumo una ruta por camión, tengo las restricciones de conservación de flujo, la restricción que me dice que tengo un tiempo máximo de duración de cada ruta, el límite de la oferta y la satisfacción de la demanda, pero en este caso debemos agregar dos restricciones más. Una que va en realidad dos, que lo que está imponiendo es que no puedo tener más de un camión utilizando un turno, ¿sí? Por cada turno en el frente no puedo tener más de un camión y por cada turno en la planta no puedo tener más de un camión. O sea, un turno se ocupa con un camión. Y otra restricción, bueno, acá puse no más de 7 viajes. Vieron que dijimos que esa va a ser una restricción del problema. Si la ruta es una asociación de viaje, no voy a poder tener más de una cantidad de viajes. Entonces, en el caso en que esa cantidad sea 7, me queda esta restricción. Si este parámetro cambia, acá va a aparecer otro parámetro. Por eso lo puse, como el ejemplo va a ser 7, lo puse acá con 7, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos el modelo, ¿sí? Con estas restricciones de scheduling. Entonces, para ver un poco cómo funciona el modelo, consideramos un ejemplo donde tengo una cadena de suministros con 3 bases regionales que cuentan con 15 camiones, 9 frentes de cosecha, 3 aserraderos. Los camiones pueden salir de las bases entre las 2 y las 16 horas. Los frentes van a estar abiertos desde las 4 hasta las 16 horas. Y se sabe que el dispositivo para cargar el camión con materia prima tarda 30 minutos, entonces voy a tener 24 turnos. Los aserraderos van a estar abiertos de las 7 hasta las 4 de la tarde y el tiempo que me llega a descargar un camión son 15 minutos, entonces voy a tener 36 turnos. Tenemos 3 materias primas. Las rutas de los camiones pueden ser de hasta 7 viajes y no más de 8 horas de duración. Y el parámetro que introducimos, el tiempo máximo de espera, va a ser de 45 minutos. Entonces, acá tenemos la tablita que nos indica qué tipo de materia prima demanda cada planta y cuántas unidades. Entonces, para este escenario, el modelo tiene 89.445 variables binarias y 10.423 ecuaciones, ¿sí? Y se resuelve en 13 minutos con 0% de gap de optimalidad. Lo que nos parece muy razonable, ¿sí? Para el que está planificando su día, tener 13 minutos, media hora para correr el problema es bastante razonable. Y bueno,
El modelo nos devuelve la solución de esta manera. Tengo los camiones de cada base, cómo deben realizar los viajes, en qué turnos, ¿sí? A buscar qué materia prima. Podemos calcular la duración de cada ruta y el total de tiempo ocioso que va a tener cada camión. Sí, está permitido, así que pueden tener tiempo ocioso. Y bueno, todavía seguimos trabajando en este problema con scheduling. Estamos estudiando las restricciones adicionales que podríamos agregar para mejorar la performance. También queremos analizar el hecho de penalizar el tiempo ocioso y también vamos a proponernos modificar el modelo para permitir distintas variantes del problema, como ser los casos en que tengo más de un dispositivo para cargar o descargar materia prima en los frentes o en las plantas, contar también con diferentes dispositivos también para descargar o descargar según la materia prima, ¿sí? Diferentes variantes que pueden aparecer del mismo problema. Entonces, cómo modificar el modelo para que sirva para todos los casos. Así que, bueno, eso es lo que quería contar. Muchas gracias por la atención. Buenísimo. Gracias, Luciana. No, por favor. ¿Alguien tiene consultas, comentarios, sugerencias? Sin miedo, no hay preguntas tontas acá. No, solamente una pregunta en relación a los tiempos. ¿Me recordás qué solver usaron? El GAMS, el Ciplex. Sí. Bien. GAMS. Perfecto, gracias. Iván pregunta, bueno, la pregunta de Iván creo que ya estaba respondida de cómo lo resuelven. La primera optimización, claro, ustedes usan el software GAMS para crear el modelo, para escribir el modelo. Bien. Bien, gente, sigan consultando. Yo tengo muchas, pero estoy esperando al resto. Dale, no te inhibas, Luis, pregunta nomás. Bien. Por alguna razón, los 5 minutos en el primer problema eran un límite en particular, ¿o? No, cuando nos pusimos a estudiarlo teníamos Sí. presente el trabajo que tenían ya publicado Bordón, Montaña y Corsano, entonces como para comparar los dos, la performance de los dos modelos, armamos la misma tabla con el mismo tiempo que ellos proponían, que era 5 minutos, pero... ¿Pero el hardware era el mismo? Sí. Sí. Bien. O sea, Montaña y Corsano son también parte de este trabajo. Lo que cambiaron de becario, sí. Ok. Bien. Ahora entiendo. Nico pregunta, solo un comentario, en el artículo 2004 que aborda un problema de ruteo con scheduling que considera ventanas temporales proponiendo una heurística de clustering. No sé si han considerado estrategias de ese estilo en su abordaje. Claro, no, consideramos esta, yo no sé si eso es lo que hace Bordón. Por ahora consideramos esta que arma la lista de turnos y obtuvimos buenos resultados, por eso nos quedamos, por ahora estamos estudiando esta. Bien. Pero gracias por el dato. Bien, ahí mandó el título, Nico. Y Gabriela contesta, claro, que el desafío es ver métodos exactos. Bien. Pues era una heurística. Sí, claro. Menciona una heurística, Nico, ahí. Que mete un poco de clusterización. ¿Y qué gente de la UNL, sí? Dondo y Cerdá. Después quería preguntar un poco más cómo se mete en el entorno productivo esto. En el momento en el que arman, digamos, agarran la ruta del día, tienen que armar las rutas del día. Eso como que llega a la gente y les tira los datos a ustedes, o ustedes ya le dan un software empaquetado para que ellos consigan las rutas. Bueno, el diálogo con las... Me estás preguntando sobre el diálogo con las empresas, ¿no? Bueno, cuando apareció este plan de Argentina Innovadora,
se empezó a generar un contacto con las empresas de la industria. Ese contacto se enriqueció con la presencia de, acá tengo el nombre, de Diego Bros, que ahora es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales. Y bueno, eso produjo que haya mucho más contacto con las empresas para conocer los problemas. Pero la realidad es que entonces ahí se investigaron los problemas, se sacó todo el jugo a lo que nos podían decir las empresas, pero cuando vamos con una solución, después como que no hay una respuesta o un interés, no se mostró tanto interés en la implementación, esa es la realidad. Así que seguimos trabajando con ese diálogo, o sea, de buscar problemas y después de tratar de que utilicen las herramientas, pero bueno, a veces no es fácil que tomen las herramientas. Sí. Es entendible. Pero entonces, ¿hay cada tanto alguna que otra reunión con esta gente de las empresas? ¿O? Sí, yo soy muy nueva, yo empecé este año, pero sí, Montaña, que está a la cabeza de este grupo, ahora Gabriela Corsano, ellos tienen varias reuniones con las empresas y bueno, tratan de generar este diálogo. Bien. Bien. Ojalá que siga mejorando. Sí, que se aproveche todo lo que la ciencia pueda aportar. Pero bueno, ya pasa por otro lado. Sí, pensando en eso, que entonces que venías, se dijo que un poco medio que se desestimaban las soluciones que a veces generaban. ¿Ustedes vieron que había muchos ahorros en algo con las soluciones que sacaban? O sea, si ahora se comparaba quizá con cómo se manejan normalmente, que bueno, quizá ni siquiera esté muy prefijado, no sé, los costos. No sabría decirte, no sé si ahí Gabriela puede decir algo, pero no sabría decirte, no te quiero mentir. No sé. Claro. Discúlpame, no sé si me puedo meter. Por supuesto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gabriela. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo les va? No sé cuál fue tu última pregunta, pero en cuanto a la relación con las empresas, hicimos cerca de 8 viajes a toda la zona forestal de Misiones y Corrientes. La última fue a la empresa Fresa, que tiene justamente un problema de ruteo de vehículos. La empresa Fresa genera energía eléctrica a partir de residuos forestales, tanto del campo, donde se hace la cosecha, como así también de los aserraderos, ¿sí? Cuando se corta los troncos, se convierten en tablas, se produce aserrín, chips, corteza, y todo eso se quema y se genera energía eléctrica. El problema fue que la pandemia nos enfrió toda esta relación y hay un cierto resquemor en esta industria. Es una industria muy rústica, ¿sí? Entonces es un problema más cultural que por ahí nos enfrentamos al querer incorporar todas estas tecnologías en una empresa o una industria que es muy rústica y empresas que se manejan más con cuestiones técnicas. Pero bueno, en el caso de los aserraderos sí se desarrolló el SPA que Luciana mencionó. Eso es un software, es una aplicación que justamente lo que hace es eso, es cortar la madera en forma óptima para producir tablas. Y eso fue un software que se vendió fue un convenio de CONICET, ¿no? Que se firmó un convenio de CONICET, y entre CONICET y la Asociación de Productores Forestales. Entonces la asociación es la dueña del software y la distribuye entre sus asociados. Y nosotros después de eso hicimos cursos de capacitación y bueno, la verdad que algunas los están usando, pero muy pocos. Hay fábricas, hay aserraderos que se manejan en forma muy artesanal y
se rehúsan bastante al uso de estas cosas, ¿no? Claro. Bien. Sí, ni hablar, seguramente. Ojalá que siga entonces queriendo adoptar más de estas herramientas. No sé, ¿alguien más está con consultas? ¿Con alguna duda? ¿Me quedó picando algo? Bueno, parece que no. Em, bueno, Luciana, después te quería preguntar si me podías pasar después el PDF para subirlo. Sí, cómo no. Y bueno, no sé si tienen algunos links de interés que les gustaría compartir para que también los subamos. Bueno, Y bueno, entonces le agradecemos nuevamente a Luciana y a Gabriela también por Gabriela. acompañar. Perdón, me olvidé los nombres. Y nos vamos a ver la semana que viene. Creo que va a ser miércoles, todavía les tengo que dar más detalles, pero va a venir ITEC a darnos una pequeña charla de algunos problemas que están trabajando. Así que los esperamos nomás. Bueno, muchas Nos gracias. vemos. Gracias luego. por la atención. Nos vemos, que anden muy bien.